Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Romero, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos y Analítica, y mi proyecto para optar al grado es un sistema de visualización de datos del laboratorio de control de proceso para la extracción del aceite de palma. Voy a iniciar con un contexto del sector y explicando un poco la relevancia regional. Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma con una participación del 2,5% y el primero de América Latina. En 2023, el departamento del Meta producía la tercera parte del aceite de palma crudo del país. El departamento del Meta, que es donde está ubicada la planta extractora donde aplicamos el proyecto, tiene 22 plantas de beneficio en 13 de los 21 municipios del departamento. La materia prima para la extracción del aceite de palmas es el fruto fresco de palma, son unos racimos que tienen pues los frutos que contienen este aceite. Debido a que es un commodity agroindustrial, entonces se ha buscado realizar cruces genéticos de manera que se pueda mejorar la resistencia a plagas, la resistencia a enfermedades, incluso aumentar la productividad, y pues ha funcionado muy bien en campo. Sin embargo, el problema se trasladó un poco a planta porque actualmente prácticamente cada variedad actúa como si fuera una materia prima diferente. Entonces, ahora cobra más relevancia el hecho de estar midiendo, ajustando y controlando constantemente para garantizar la estabilidad y rendimiento de la operación, evitando así pérdidas elevadas e incluso paradas de planta que se pueden ocurrir si no se controla, por ejemplo, bien una presión. Aquí es donde el laboratorio cumple un rol estratégico porque es el centro de generación de información crítica para el control del proceso. Es importante que esta información sea confiable y que además sea oportuna para permitir hacer los ajustes requeridos. En cuanto al problema, entonces tenemos la falta de oportunidad en los datos y una de las causas es que los datos están fragmentados. La información actualmente está distribuida entre formatos físicos que se llevan por temas de auditoría, Excel, donde se realizan los cálculos para dar un lugar finalmente al dato de calidad o de pérdidas. Es software de adquisición de información que se adquirió por la gerencia con el fin de centralizar la información, pero pues que detectamos que no es un software muy amigable ni es un software la mayoría de las personas no lo saben utilizar. Entonces, pues no funciona muy bien y se volvió fue una carga, un requisito más para llenar. El WhatsApp y los correos. Esto pues causa retraso en la disponibilidad del dato y el impacto directo se da en la calidad del aceite y por mayores pérdidas por decisiones tardías. Aquí entonces surge la oportunidad de la transición a la industria 4.0, donde se realizaría una integración de datos, analítica y visualización en tiempo real, que nos llevaría a una toma de decisiones basadas en información real y oportuna. El objetivo general entonces es diseñar un sistema automatizado de analítica de datos para el control del proceso de extracción de aceite de palma. Tenemos tres objetivos específicos: integrar los datos del laboratorio y de proceso en un repositorio operativo, desplegar dashboard con indicadores clave y por último evaluar el impacto de este sistema mediante un análisis de optimización de tiempos de respuesta. La metodología incluye tres fases. La primera fase, que es la fase diagnóstico, es la identificación de fuentes de información. Se aplicaron instrumentos como encuestas a personal, entrevistas y observación directa de operaciones. La fase 2, que es como tal la implementación del sistema. Y la fase 3, que es la medición de la evaluación del impacto. Esto se hizo con tres indicadores: tiempo, que toma la consolidación del reporte; tiempo en que está disponible el dato después de generado; y por último, qué tanto está impactando en los indicadores de calidad. Fase 1, diagnóstico. Fuentes de información. Entonces, los reportes principales que se identificaron fueron cuatro. Iniciando con el reporte de inventarios de aceite y calidad. Este reporte es importante que esté a primera hora del día, más o menos a las 5:30 de la mañana se toman los datos. La idea es que esté disponible a las 6 de la mañana. Y este incluye toda la cantidad de aceite de palma y de palmiste que hay en cada uno de los tanques de almacenamiento con su respectiva calidad. Entonces, a las 6 de la mañana se reporta la cantidad y a las 8 de la mañana se reporta la calidad. Esto lo utiliza el área comercial para realizar las negociaciones que requieren diariamente, y también es importante para el área de biodiesel porque allí saben de qué tanque deben jalar el aceite para poder hacer su proceso. Aquí tenemos entonces un reporte de análisis rápidos, que es el segundo reporte identificado. Esto es súper importante para el control de procesos, porque este es el que me mide en 25 puntos de la planta, corrientes líquidas y 3 corrientes sólidas,
cómo se está comportando el proceso, si están las pérdidas elevadas, si está bien la cantidad de agua adicional al proceso, bueno, diferentes parámetros. Y eso se toma cada 2 horas. El reporte debe ser oportuno para poder hacer los ajustes. Este análisis en laboratorio toma alrededor de 3 minutos, es una centrifugación. Entonces la idea es que el dato esté disponible lo más rápido posible. Y tenemos 2 reportes de pérdidas. Entonces, uno de ellos es que tanto aceite se está perdiendo en las corrientes finales, son 4 principales. Eh, para palma tenemos también almendra y aceite de palmiste, y este se presenta por turno. Esto es como un análisis ya forense de lo que pasó, pero pues nos permite hacer un balance de masa y pues generar el indicador de pérdidas. Y por último tenemos un informe consolidado con más de 100 variables donde están cada uno de los puntos de la planta, cómo se comportó. Este nos sirve mucho para hacer trazabilidad de la pérdida. Entonces, si nos reporta, por ejemplo, hay pérdida en raquis, entonces podemos hacer, devolvernos y revisar cada uno de los puntos y decir, no, pues es que la prensa 1 es la que nos está generando esta pérdida. En cuanto a los hallazgos técnicos por observación directa, adicional a lo que ya habíamos identificado, vimos la falta de claridad en prioridades. Entonces, los analistas de laboratorio reciben las muestras, las analizan, pero el reporte de la información no tienen claro qué tan rápido debe ser, entonces ellos acumulan y acumulan y finalmente, cuando tienen un tiempito, la digitan. Este tema aquí, pues, eh, hace que el dato también no salga de manera oportuna. En cuanto a los resultados de la encuesta personal, se encuestaron 49 personas, 45% operadores, 7% laboratoristas y los demás son administrativos, jefes, supervisores, gerentes y otros administrativos como especialistas. Las principales dificultades para el control de proceso detectadas fueron falta de análisis de acceso a datos en tiempo real, dificultad para interpretar reportes, información desactualizada o incorrecta. Aplicamos una NOVA para detectar diferencias entre grupos. En cuanto a los operativos, bueno, la primera pregunta fue la identificación del problema, dificultad para obtener información. Aquí, pues, una escala de 1 a 5, obtuvimos 3.8, que es cercano a siempre. O sea que los administrativos lo ven más crítico el tema de dificultad para obtener información. Y en cuanto a las expectativas, facilita la toma de decisiones. Aquí vemos muy escépticos al personal operativo. Ellos están en 2.46 en una escala de 1 a 5, entre no lo sé y sí en cierta medida. Esto debido a que en el pasado ya se han hecho intentos para mejorar todo este tema de oportunidad de la información y lo único que han hecho es como eh, el aumentar la carga de las personas porque tienen que generar más reportes. En cuanto a resultados de entrevistas a expertos, se entrevistó el jefe de planta, el gerente de planta y un especialista en control técnico. Los indicadores de eficiencia de proceso identificados por ellos fueron las pérdidas en su mayoría. También hablaron de extracción de aceite, disponibilidad de la planta, por acá porcentaje de almendra o de los equipos. Problemas en la recolección y análisis de datos, entonces aquí tenemos muy grande el tema de los reportes tardíos, tenemos reprocesos, el tema de recolección de la información, eh, y datos, pues mucho tema de datos, datos, datos. Y por acá tenemos beneficios esperados con la automatización. Aquí lo más recurrente fue el tema del tiempo, entonces tiene una expectativa en reducción de tiempo. Por acá toma decisiones oportunas. Aquí los más beneficiados serían los supervisores que tienen información para controlar. Por aquí vemos un poquito de optimización, entonces mitigar desperdicios, que es una buena herramienta. Entonces, pues digamos que hay muchas expectativas con la implementación del aplicativo. Ya entrando en materia sobre el desarrollo e implementación de los dashboards, yo presento un flujo metodológico de manera general. Las fuentes de datos identificadas, lo que hicimos inicialmente fue el software de adquisición de la información que finalmente se refleja en esta base de datos de Oracle. Identificamos que nos estaba utilizando mucho y que se estaba dependiendo de Excel, porque en Excel se hacen los cálculos para generar el reporte de la variable. Por ejemplo, porcentaje de humedad de aceite. Entonces, esto es lo que se digita en el software de adquisición. Pero realmente, para llegar a ese dato, primero tenemos que la muestra que traemos del proceso se pesa, luego se lleva a un proceso de secado en el horno y luego se vuelve a pesar. Entonces tenemos un peso inicial y un peso final. Y la fórmula para obtener la humedad es peso final menos inicial por 100. Entonces lo que hicimos fue crear esas variables de peso inicial y final en el software para poder hacer el análisis desde allí. Se identificaron las variables, las llaves de variables, tienen identificadores únicos en Oracle, que se llaman varia. Entonces, por ejemplo, aceite en Florentino se llama AsFlor,
y de esta manera pues lo tenemos identificado. El proceso de ETL en Power Query, que más adelante lo explico. Modelado del sistema de información, se diseñaron modelos relacionales para cada uno de los reportes, cuidando que los modelos semánticos fueran integrales y que no tuvieran que generarse muchos, sino que el mismo generáramos varios reportes para disminuir el tiempo de actualizaciones automáticas. Se construyeron tablas auxiliares o de dimensión y se implementaron medidas DAX. Finalmente se construyeron los dashboards, visualizaciones dinámicas, formato condicional y alertas y se validaron con supervisores y gerentes. Tenemos dos tablas de origen, la de la base de datos de Oracle, que es la que incluye los valores generados en el laboratorio, y generé una tabla llamada tag para cada uno de los reportes, por ejemplo, tag, análisis rápidos. Entonces, esta tiene metadatos que son el origen o el punto de muestreo, las unidades, el parámetro máximo y mínimo, etc. Y un inner join entre los dos me generó la tabla de hechos de cada uno de los reportes. De esta manera se hizo la extracción de datos de esas dos fuentes a que acabé de explicar. La transformación de datos pues incluyó lo que es la limpieza, los valores inválidos, textos incorrectos, outliers, los reemplazos de caracteres. Entonces, cuando el instrumento de medición del laboratorio no detecta, porque su rango no se lo permite, cierta cantidad de aceite que hay en la muestra, entonces genera un trazas y entonces ellos colocan T. O mayor que cero, pero no sabemos qué tanto porque no lo alcanza a detectar. Entonces esto hace que se mezclen caracteres y que finalmente no podamos hacer operaciones, entonces lo reemplazamos. Normalización de nombres de columnas, conversión de tipos de datos, fecha, hora, valor y se eliminaron duplicados. Finalmente se realizó la integración y carga de la información. Ese es el modelo relacional tipo estrella para el reporte de análisis rápidos. Se fue optimizando hasta que llegamos a este que fue pues, hasta ahora el más óptimo. Tenemos las tablas origen desconectadas, aquí tenemos nuestra tabla de 8 generada con el inner join y aquí alrededor tenemos todas las tablas de dimensión. Como podemos ver, estas tablas tienen una relación 1 a varios con la tabla de hechos. Y cada una de ellas, por ejemplo las que dicen orden, me van a dar un orden, valga la redundancia, coherente para poderlo asociar con la operación. Por ejemplo, nosotros iniciamos el proceso con esterilización, sigue desfrutamiento, digestión y prensado, entonces, que de esa manera se reflejen las tablas y en los gráficos. Y cada una de esas áreas, por ejemplo, digestión y prensado, primero el fruto pasa por un transportador, luego llega el digestor, baja por un pantalón, llega a la prensa. Entonces la idea es que de esta manera los puntos de muestreo queden distribuidos. Tengo esta tabla de dimensión que genera parámetro máximo y mínimo. Considero importante dejarla acá debido a que estos parámetros a veces son variables. Por ejemplo, si se llegó a optimizar la operación y dijimos, no, ya podemos exigirlo un poquito más, entonces el parámetro máximo lo podemos bajar un poquito. O si el cliente cambia sus requisitos, entonces por eso lo dejé acá. Y esa tabla de hora que más adelante la explico dentro de las fórmulas DAX. Medidas DAX tuvimos muchas, pero aquí voy a generar las más importantes, las voy a explicar. Medida de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, este porcentaje de cumplimiento de análisis rápidos es del total de los datos, entonces se contaba cuántos datos cumplían el parámetro. Entonces, aquí está, es un condicional. Si el valor estaba entre el parámetro máximo y el parámetro mínimo, entonces se colocaba un 1 y si no un 0. Y la relación, pues el porcentaje de cumplimiento era la relación entre esta sumatoria de los datos que cumplían y la cantidad de datos totales por 100. La cantidad de datos totales se hizo por un conteo. Y esa es una tabla DAX que se realizó para ajustar o alinear el día operativo al inicio real, que son las 7 de la mañana. Entonces arranca los 420 minutos y pues aquí se generó toda la tabla para poder hacer ese ajuste. Este es el dashboard, un poco es el dashboard centralizado que se creó. Aquí están los informes de inventarios, análisis rápidos, calidad y pérdidas. Ese es el informe de análisis rápidos que quedó tal cual, pues ellos lo pidieron así, tal cual, pero pues se generó valor agregado en tendencias. Por ejemplo, este informe no existía, el de calidad de CPO, pero se detectó que se necesitaba. Entonces, esto se presenta como un promedio, un porcentaje de cumplimiento, podemos compararlo mes a mes y aquí podemos ver la tendencia de una de las variables, por ejemplo, así es CPO en la línea 1, cada uno de los días. Pérdidas diarias en planta, entonces este también es un informe importante aquí para el día 31 de octubre. Tuvimos, por ejemplo, en CPO en fibras ciclónicas de la línea 2, tuvimos un promedio del 4.95%, el parámetro máximo estaba en 4, pero si vamos a ver con un tooltip, si nos ubicamos aquí encima, nos aparece este gráfico rápido
donde nos muestra una tendencia del año y nos dice, bueno, el promedio estaba en 5.22, o sea que sí hemos mejorado a pesar de que todavía no hemos cumplido parámetro, y esto pues lo podemos asociar de manera rápida. Pero si ya queremos ver pues algo más a fondo, entonces hay unos gráficos también de tendencia general. Evaluación del impacto, entonces lo hicimos por la medición de 3 indicadores. Este es el tiempo de consolidación del reporte. Aquí tenemos el comparativo de inventarios antes y después, análisis rápidos antes y después, pérdidas diarias y pérdidas acumuladas. Aquí lo más relevante es ver, por ejemplo, que todo lo que es tiempo correo, envío por correo y registro en Excel se eliminó siempre en los después. Y aquí también es importante ver que en pérdidas diarias se eliminó totalmente el tiempo. Esto debido a que pérdidas diarias y pérdidas acumuladas comparten los mismos datos, solo que es una forma diferente de ver la información. Entonces, pues, al tener esto ya consolidado en el software de adquisición y en Power BI, lo que hicimos fue simplemente generar otro reporte, pero no me da un trabajo adicional. La automatización liberó 159 minutos diarios de carga operativa, disminuyó una tercera parte y se redujo la duplicidad de registros, mitigando riesgo además de errores humanos y discrepancias entre reportes. Aquí tenemos el tiempo que tardaba el dato después de generado en ser comunicado pues al interesado. Hicimos seguimiento en mayo antes de la automatización al reporte de los análisis rápidos y encontramos que el retraso promedio eran 38,8 minutos con picos de hasta 140. Después, este tiempo llegó a los 6 minutos. Entonces, la idea es que se obtuvo una reducción superior al 84% del tiempo de disponibilidad del dato. Y eso también ocurre porque al haber generado actualizaciones automáticas a cierta hora, entonces los analistas de laboratorio ya tenían claro que a las 7 de la mañana en punto debía estar el dato registrado en el software, o si no, pues no se iba a evidenciar en el reporte, no se iba reflejado en el reporte. Eso pues les ayudó también a organizar sus prioridades. Por último, tenemos el índice de cumplimiento de parámetros. Aquí tenemos dos, acidez y humedad. En cuanto a acidez, vemos a partir de julio, de junio incluso, un aumento sostenido. El aplicativo se empezó a implementar gradualmente desde mayo, pasando por junio, julio, más o menos en agosto se consolidó. Aquí ya vemos un porcentaje de cumplimiento del 100%, pues debido a que la disponibilidad inmediata del dato se pudieron planear mezclas de materia prima de acuerdo a la calificación de calidad del fruto. Aquí hay que aclarar también que pues como el aceite de palma, el fruto de palma es cíclico, normalmente en primer semestre es donde se recibe la mayor cantidad de fruto y la prioridad es procesar, ¿sí? Sin importar la calidad. Ya en segundo semestre ya hacemos más énfasis en la calidad del fruto, del aceite. Después eso también influye un poco en que hayamos podido llegar a este 100%. La humedad del CPO, aunque presenta mayor variabilidad, muestra un incremento sostenido en el cumplimiento a partir de agosto. Entonces, a partir de agosto empezó a aumentar la calidad, asociado a ajustes tempranos y estandarización del muestreo. Conclusiones. El sistema automatizado integró y centralizó datos críticos del laboratorio, se redujo de forma significativa la redigitación, mejorando consistencia y disminuyendo errores. El repositorio permitió migrar datos a un flujo estructurado, los dashboards facilitaron monitoreo continuo, análisis estadístico y detección temprana de desviaciones. La actualización automática redujo el retraso de datos de 38 minutos a 6 promedio. El sistema fortaleció trazabilidad, mejoró la comunicación entre el laboratorio, operación y gerencia. No cambia la calidad intrínseca, pero sí reduce la variabilidad del proceso. Y este proyecto demuestra viabilidad técnica y operativa de implementar analítica de datos en el sector palmero colombiano. Recomendaciones. Finalmente, automatizar totalmente la captura de datos del laboratorio conectando equipos, balanzas, resonancia magnética e infrarrojo al sistema para eliminar la digitación manual. Entonces, esto ya se ha intentado con cables seriales, se conectaron las balanzas y se observa que el software de adquisición de datos alcanza a obtener ese dato directamente del equipo, y esto pues lo que va a hacer es eliminar registros adicionales. Fortalecer la infraestructura digital incorporando sensores, escala de adquisición en línea, capacitar continuamente al personal en Power BI y analítica, mantener y auditar el modelo de datos revisando llaves, parámetros y calidad de información, pues debido a que este es dinámico, optimizar roles operativos para distribuir tareas y evitar retrasos en el flujo automatizado y escalar el sistema a otras áreas, biodiesel, refinación, incluso mantenimiento, para incorporar modelos predictivos para anticipar desviaciones. Muchísimas gracias.